vamos a apoyar y los vamos a apoyar para conectarnos directamente con Venezuela, para aquel líder que nosotros creemos que no le están prestando atención acá en el sur de la Florida. Noel Alejandro Leal, muy buenas noches. Buenas noches, profe, buenas noches, Jenny, y a todos los que nos escuchan. Primero, creo que algunos empiezan a tomar conciencia de tu capacidad, de tu inteligencia, y me alegro muchísimo. Gracias. No solo que me alegro, sino que realmente, menos mal que después de tantos años se dieron cuenta, ¿no? Y que para poder no solo sacar a Venezuela de donde está, sino del futuro de Venezuela. Y creo que hay que buscar los líderes como tú, con una mente extraordinaria y brillante, para poder preparar, para que la gente empiece a comprender en dónde estaban metidos y cómo los estaban manipulando los venezolanos. No solo en Venezuela, sino también en el exilio, porque le han puesto todos los partidos que son socialistas de la Internacional Socialista, para que si hay elecciones vayan a votar de vuelta socialistas. Y tú lo aclaraste hace muchos años, por decirlo en términos políticos, lo que está pasando, lo que iba a pasar y la mentalidad que lamentablemente tienen la mayoría de los venezolanos. Pero seguimos adelante, seguimos amando Venezuela, seguimos apoyando a aquellos venezolanos que entienden y que de alguna manera van a querer que sus hijos y su futuro como país no sea socialista y sigan peleando por esa maravillosa capacidad como tú de líder para explicar, a ver si se puede entender realmente y no dejarse confundir por todos los medios que de alguna manera parece que los llevarían de vuelta a votar a socialistas en Venezuela. Sí. Ellos tienen su asunto muy bien estructurado, profesor. Como hemos dicho desde el principio, Venezuela es este país es el país que tiene más partidos inscritos en la Internacional Socialista, ¿no? Y entonces ese abanico abre con Acción Democrática y cierra con Voluntad Popular, es decir, el partido más viejo en actividad general, aparte del Partido Comunista, que es anterior todavía, y Voluntad Popular, que es el partido más nuevo, propiedad de Leopoldo López. Entonces, y es el partido del Guiado. Entonces, toda esa estructura forma parte del Internacional Socialista, y aquí quieren convencer que con socialismo vas a acabar con el socialismo del gobierno. Para convencer de eso a la gente, viene una gran carga de manipulación y mentira, que es decirle a la gente que lo que estamos viviendo no es socialismo. Porque aquello que se viste de oposición no quiere salir de ese modus operandi, de una gran estrategia para mantener a naciones totalmente pisadas. Entonces ese modus operandi no lo quieren soltar, entonces tienen que salvarlo. Y para salvarlo hacen lo que siempre se ha hecho. Eso no fue socialismo. En Rusia no hubo socialismo, en Cuba no hay socialismo, en Corea tampoco hay socialismo, en Vietnam no hubo socialismo, y en ninguno de los lugares, en China tampoco, en ninguno de los lugares donde la esclavitud, la destrucción, el caos económico, donde todas y cada una de esas cosas que son fundamentales y propias del socialismo marcan la ley, la regla, es el formato, es la realidad de lo que es el socialismo. Entonces, aquí le dicen a la gente que esto no es socialismo. Llegan al abuso de decir, sí, el caos es debido a las medidas socialistas impuestas, pero el gobierno no es socialista. Hasta eso han llegado a publicar. Entonces el manejo que le están haciendo de la población es realmente vergonzoso, ¿no? Y hay momentos en que la población queda envuelta en ese vacío. ¿Y cómo hago? Y es que ¿cómo hago cuando lo que te pintan como alternativa es lo mismo? Y es ahí donde la gente tiene que empezar a entender que esa alternativa no es tal. Por eso es que siempre cuando la gente habla de Venezuela, que Venezuela necesita una tercera vía, no, Venezuela necesita una segunda vía, porque aquello es lo mismo. Gobierno y oposición son lo mismo, izquierda carnívora y izquierda vegetariana.
ha sido así desde el principio. Sin esta izquierda carnívora, sin esta izquierda vegetariana, no llega la izquierda carnívora. Y la izquierda carnívora mantendrá a la izquierda vegetariana en funciones mientras tenga esa izquierda la capacidad de vestirla de democracia. Eso hay que dejarlo bien, bien claro. Porque en el proceso para ponerle fin a la estructura revolucionaria que gobierna Venezuela, hay una parte que es fundamental. Quitarle por completo la careta de que existe algún tipo de salida o vía democrática. Mientras esta izquierda que hace vida como oposición y es reconocida internacionalmente como oposición, tenga capacidad de juego, la izquierda carnívora la mantendrá funcionando, la cubrirá, la alimentará y le irá dando soporte. La cuida mucho. Y la va alimentando. Nosotros tenemos una de las muestras más grandes del alimento. Es esta estructura que llaman los bolichicos, ¿no? Esta gente se hizo 1.000 millonarios haciendo negocios sucios con el gobierno. 1.000 millonarios, parte del inmenso saqueo. Cuando estamos hablando de 1.000 millonarios en cientos de miles de dólares. Entonces, esta gente con lo robado, siguiendo instrucciones del gobierno, financian a su oposición, la alimentan. Por eso es que todos los nexos se interconectan y se hace evidente eso, pero la gente quiere cerrar los ojos ante esa realidad y, perdonen, se pasan de pendejos cuando dicen, no, es que él se arrepintió, él ahora está buscando hacer otra cosa. Y así lo hacen, no solo con los financistas, lo hacen con los genocidas como Luis Ortega Díaz, lo hacen con los criminales de profesión como el Pollo Carvajal, lo hacen con torturadores tradicionales como Rodríguez Torres. Entonces toda esa estructura de población que se deja manipular a tal nivel es parte de lo que hace posible que no se entienda el grandísimo problema, que parte de ese hilo rojo que conduce todo lo que es gobierno y oposición aquí es gracias a esa complicidad ideológica, gracias a esa comunión ideológica que es el socialismo. Roban. Sí. Aquí tenemos a Sander, un socialista, por él dicho completamente, y aparte infiltrado en un partido demócrata, que los demócratas por conveniencia lo aceptan, y hacen que sean, digamos, peleen en contra o destruyan los Estados Unidos los demócratas. Por eso digo, el que es demócrata pensará que su propio partido lo traicionó. Y quiero decirles que él no dice que es demócrata, pero sí usa a todos los demócratas, y espero que los demócratas no sean tontos, que se dejen usar por Sanders. Pero ¿qué pasa? Cuando he visto las últimas noticias en los medios latinos, nos hemos encontrado que todas las personas que entrevistan que son latinas dicen que votan a Sanders para defender en México, porque así México lo van a tratar mejor. Así van a votar para que le den casas gratis, y le den estudios gratis, y le den servicios médicos gratis. Y cuando le preguntan a Sanders, como hicieron todos los mentirosos socialistas, le pregunta, ¿y usted cómo lo va a pagar? No, todavía no sabemos. Él no sabe cómo lo va a pagar. Y aparte, ¿a quién le va a sacar? ¿A los que trabajaron? Bueno, por lo visto parece que los latinos se dejan embaucar por los medios latinos diciendo que los latinos somos socialistas. No, señor. Los que están aquí, los norteamericanos latinos, son mayoría. Los que están viniendo de un país socialistas y quieren que les regalen las cosas, esos son los que van a votar al Partido Demócrata o si lo engañan, a Sanders, para hacer o destruir los Estados Unidos porque no tienen medio de pagar lo que están prometiendo. Eso hacía Fidel, eso hacía Chávez, eso hace todo el mundo. Más Chávez no, porque tenía mucha plata. Pero los demás países se engañan y acá creen que los latinos somos idiotas y que todos nos están engañando, principalmente los medios latinos, haciendo publicidad que los latinos son socialistas y que van a votar a Sanders. Por eso me pregunto, ¿cuántos saldrán, cuándo los latinos norteamericanos de amor que prometieron defender el país van a empezar a hablar? Porque se callan la boca y le dan el paso a los latinos que son socialistas que están acá aprovechando del sistema. Es increíble, profesor. Y es hora de hablar, no es hora de hablar después que las cosas pasan. Es increíble, y usted lo está diciendo allí, es hora de hablar y decir las cosas como tienen que ser.
esta semana, profesor, entre los múltiples espectáculos que le toca vivir a Venezuela constantemente, esta semana se dio a conocer, pues, y ¿cómo explicarlo? Bueno, una serie de pequeños videitos hechos como animaciones, hechos por la gente del Plan País, la gente de Guaidó y esta oposición. Cada uno más vergonzoso que el otro, todos con un denominador común. Socialismo, denigrar del individuo, hacerle un bagazo social. Profesor, fueron realmente deprimentes, tanto que les dio vergüenza y los sacaron de las redes sociales debido a la reacción de la sociedad, y ahora dicen, no, nosotros no fuimos. Bueno, el asunto es que el contenido de esos videos, y hasta participa el guiado en uno de ellos, son realmente deformantes. Y si en algún momento alguien en la Casa Blanca se detiene un segundo a leer ese Plan País o simplemente a ver esos videitos, entiendan una cosa: después de que lo vean van a decir que Sanders es derecha comparado con lo que esta gente ofrece como futuro para Venezuela. A ese nivel, profesor. Pero sí, fíjate que lo más interesante, pero esto yo jamás lo he visto, ¿no? Es cuando un hombre, por ejemplo Maduro el otro día, hace una buena disertación, buena digo yo, por decir clara, por primera clara, bien definida, diciendo, estamos felices que la oposición esté ahí porque no saben hablar, no saben mover, le dijo de todo. Y ojalá que se quede mucho tiempo ahí la oposición que le pusieran, porque parece tan tontos que son fácilmente manipulables. Eso es lo que quiere decir Maduro, entre palabras. Y nadie dijo nada, todo el día se cayó la boca. Y es que es impresionante, profesor, porque aparte no es la posición que le pusieron, es la que ellos hicieron, ¿no? Porque ese contubernio va bien funcional. Y es bien interesante para que la gente entienda ciertos puntos. Vamos a suponer que quieren comprar el esquema de que esa oposición es idiota. Les recuerdo a todos que esa oposición regularmente se gradúa en las mejores universidades del planeta. Esa oposición tiene doctorado, máster. Esa oposición tiene asesores con grandísima influencia a nivel mundial. Entiendan, no es estupidez, es colaboracionismo. No son brutos, son colaboracionistas. No son oposición, son socialistas. Y esa es la clave. Tú sabes que tienes razón lo que estoy diciendo. Me suena que es así. Se hacen los estúpidos, pero no lo son. Eso es lo que quiero decir. Evidentemente no lo son, profesor. Y no lo han sido durante todos los años. Porque nosotros, todo este periodo de pseudodemocracia que vivimos del 58 para acá, estuvo desarrollando esa casta política. Esa casta política es la que mantiene a Venezuela pisada, aplastada. Esa casta política es la que ha hecho posible que Venezuela no despierte. Esa casta política es la que le abrió las puertas de par en par al proceso revolucionario y por eso convive con ellos a la perfección. Esa casta política, sí, porque hay un punto que es muy importante que la gente entienda. Siempre Chávez fue objeto de burla porque supuestamente era un ignorante. Maduro siempre es objeto de burla porque supuestamente es un ignorante. Y nuestros jóvenes políticos graduados en las principales universidades, ¿qué son? ¿Cómo no han podido? ¿Cómo la estructura de altamente profesional y preparada venezolana con grandísima capacidad y experiencia política no ha podido? ¿Por qué no han podido ni siquiera argumentar un discurso? ¿Por qué los candidatos han sido personajes como Rosales, algo tan pusilánime como Capriles, algo tan sin forma como Guaidó? ¿Por qué? Porque simplemente para hacer que se vea inferior la posibilidad de avanzar en contra de la oposición. Aquí se llegó tal nivel de abuso, profesor, que en un momento de una de las campañas de Capriles contra Chávez, la última campaña de Capriles contra Chávez, el principal promotor y vendedor de encuestas y escenarios y todo esto, de una vez le decía a la gente, Chávez es un titán. Y Capriles está allí. Y el apodo de Capriles era el flaquito. Entonces de una vez le iban diciendo a la gente en el subconsciente que el titán iba a aplastar al flaquito. Y esa imagen tan pusilánime, por supuesto, la gente, ¿qué va a defender qué? ¿Qué va a hacer qué para poder conseguir el triunfo y voltear todo esto?
lo mismo siguen haciendo. Y esa manipulación constante es lo que la gente tiene que terminar de entender. No es que el gobierno sea idiota y no es que la oposición sea idiota. Ambos están de la mano aplastando nuestra nación. Si eso no se ha querido entender en 20 años, el problema es quien no lo entiende, porque aquellos están haciendo muy bien su trabajo. No, el juego que están haciendo realmente se está manteniendo. Por eso yo me pregunto, yo me ponía a pensar, digo, pero ¿cómo si los venezolanos que están acá en el sur de la Florida están pidiéndole a Trump que los ayude, o sea, el partido republicano? Y resulta que en las elecciones desagradecidamente votan a los demócratas como mayoría. Yo ojalá fuese las elecciones. Aquí yo toda no la opinión. entiendo a los líderes venezolanos que están en el sur de la Florida. Y aquí en el país, igual allá, toda la opinión pública que ronda la estructura de la oposición formal, de esa oposición que en el mundo se ve de la mano de Guaidó, profesor, tengan la absoluta seguridad que estuvieron totalmente lejos de la idea de que Trump fuese candidato. Si ellos hubiesen podido votar, por supuesto, Hillary hubiese sido su candidata. Y esa es la realidad. Y si ellos pudiesen votar hoy, y le estoy hablando de la dirigencia, no esa persona que tiene años de contaminación ideológica y no sabe, no tiene noción, no sabe cuál es el freno, qué es lo que está mal, no lo entiende porque vivió toda su vida contaminado. Estamos hablando del que sabe, del que entiende política, haría lo que fuese por desplazar a Trump del gobierno. Y eso es lo que llamamos aquí oposición. Y eso es lo que lamentablemente el mundo reconoce como oposición en Venezuela, ni siquiera como oposición, lo reconoce como presidencia legítima, como si tuviese algún tipo de poder o efectividad en el título de presidencia. No, la primera vez que yo veo que hay dos presidentes, que hay dos personas dirigiendo un país, y los dos solapadamente se aguantan, se toleran, se insultan algunas veces, pero se toleran, no se lastiman unos con los otros. Yo me pregunto, eso tiene tanta ilógica, no tiene sentido de una persona. Por eso te digo, ¿dónde está la inteligencia, no? Porque se le anularon a la población. Lo mínimo que puedes pensar tú, que haya gente o líderes que tengan mensajes, que hablen claro. El profesor no veo ninguno, ni acá en el sur de la Florida tampoco. Ese es el problema. ¿Dónde están los venezolanos que piensan? Tú me dices que son todos inteligentes. ¿Y dónde están? Durante ¿Van a muchos votar años al partido todavía ahora, al partido de la izquierda aquí en los Estados Unidos? Bueno, yo como norteamericano no lo acepto. ¿Cómo van a pedir que se le ayude, que se le permita entrar acá a Estados Unidos, que se le dé posibilidades de vivir su vida acá, cuando si se la damos nos van a destruir los Estados Unidos? Increíble. ¿O te cree que somos tontos? ¿O uno cree que nosotros, por callarnos la boca, somos personas que no pensamos? No se equivoquen. Pero si ustedes quieren, en las leyes internacionales, ustedes tienen que ser agradecidos. Ustedes tienen que defender donde van, no de querer destruir donde van. Y lo más triste es que fue la mayoría, no fue una minoría en el sur de la Florida. Por eso yo me pregunto, yo te admiro a ti. Porque yo lo digo de afuera y lo digo defendiendo un país en que somos uno de los primeros del mundo y que ayudamos a todos los demás. Pero no somos idiotas de ayudar a aquellos que nos quieran venir a destruir. No pidan que se le dé ciudadanía, no piden que se le apoye, que le dé dolor, pero sin embargo lo piden y Trump los está apoyando. Ahora, ¿dónde están las mentes venezolanas acá que se muevan, que griten, que se noten? En los medios no hay, porque si no, los venezolanos que vienen acá votarían apoyando a aquellos que están defendiendo sus intereses, por lo menos. Eso sería lo correcto. De una base, aún más allá de tener o no conciencia ideológica, tener conciencia de quién de verdad te está brindando apoyo. Es una cosa tan sencilla como esa. Pero son muchos años de contaminación y en cuanto a posibles nuevas vocerías, fueron años vetándola. Aquí cualquier voz que hable de una manera distinta al canto adormecedor que ofrece la oposición, inmediatamente es calificada de G2. Entonces, en mi caso, yo vengo repitiendo esto desde hace mucho tiempo. Si
tú eres una persona que no está de acuerdo, por supuesto, con nada de lo que hace el gobierno, y también estás totalmente en desacuerdo con cualquier cosa que haga la oposición, y el gobierno te grita que tú eres de la CIA y la oposición te grita que eres del G2, tú eres un venezolano que despertó, siéntete orgulloso de eso, porque esa es la realidad de lo que vive el venezolano que despertó o no se durmió. Para el gobierno somos de la CIA, para la oposición somos el G2, y lo que somos somos venezolanos con algo de sentido común y no adormecidos por ese canto. Lo que queremos es la oportunidad de desarrollar a Venezuela, rescatarla del pantano socialista, rescatarla y ponerla a brillar. ¿Por qué? Porque cuando se entiende lo que vale Venezuela, se sabe las inmensas oportunidades que hay para hacer de este país magia pura. Entonces, la gracia es dejar atrás toda esa cosa. Entonces, es muy importante que el venezolano que va despertando despierte seriamente, deje de comportarse como veleta y avance hacia donde es la única vía que tenemos: sacar al socialismo de Venezuela para poder tener futuro. Noel, muy buenas noches. Bien. Una pregunta que me estuvo intrigando toda la semana. ¿Ya hiciste el pliego? Es increíble. Tú sabes que para poder orientar a la gente que está afuera y quizás no maneja la terminología como la usamos en Venezuela y en otros países, algunos sí. Lo que se denomina un pliego conflictivo es un asunto netamente sindical, donde los empleados le dicen al patrono: mira, nosotros tenemos este problema contigo, patrono, hazme el favor y ayúdame, patrono, a solucionarlo. Entonces, aquí el guiado le ha pedido a su gente que haga eso. Vamos a construir un gran pliego conflictivo para decirle al patrono, Maduro el usurpador ilegítimo, que sea bueno y se comporte dentro del marco de la democracia y permita unas elecciones presidenciales. Es aberrante lo que le hacen hacer a la gente. Yo en esto, perdone, pero tengo que decirlo, yo lo explico cuando veo este tipo de cosas, es que abusan de los pendejos, porque abusan, Jenny, abusan de verdad, porque no es justo que le hagan eso a la gente. Ese nivel de burla, ese desprecio que le hacen a la gente, ese desprecio que está en esas comiquitas hacia el venezolano, hacia su inteligencia, es una cosa que realmente es un abuso. Es increíble. Entonces, si yo estoy haciendo un pliego para dárselo al patrón, reconozco que el patrón tiene derecho a ser patrón. Por supuesto. Es que aquí la gente cree que esta Asamblea Nacional no reconoce. Lo primero que hizo esta Asamblea Nacional fue darle el tiempo a Maduro para que terminara los 6 años de su primer periodo de gobierno, el cual le entregó Capriles, por supuesto. Entonces, esta Asamblea Nacional, por supuesto, culminó los 6, le dio la estabilidad democrática y la vestimenta democrática a Maduro por esos 6 años. Esta Asamblea Nacional, que fue declarada en desacato por el TSJ, reconoció ese TSJ al quitar los parlamentarios del Amazonas, volverlos a poner, reconoce las acciones que hace la Asamblea Constituyente, el dirigirle cartas al fiscal puesto por la Asamblea Constituyente. Entonces, y la gente, le dicen a la gente: no, al gobierno nadie lo reconoce. Lo primero que reconoce al gobierno es esa estructura de oposición. Entonces, eso es lo más impresionante dentro de ese chiste con el que van envolviendo a la gente en mentira tras mentira. Y ahora viene una nueva mentira que viene como para algunos sobrevenida, ¿no? Es una nueva mentira, porque es impresionante, pues estalló en llamas hoy, pues. Hoy estallaron en llamas los depósitos del Consejo Nacional Electoral. Sí, del rector electoral del país. Quería preguntar, ¿qué desapareció con todo este incendio? Bueno, ¿qué desapareció? No importa. Lo que apareció es lo que importa. Apareció la oportunidad de venderle una nueva mentira al país. Apareció la oportunidad de venderle al país la necesidad de un nuevo sistema automatizado del voto, con un nuevo software que no tenga nada que ver con Smartmatic. Apareció la oportunidad de llenarse de billetes y un nuevo discurso adormecedor. Una nueva oportunidad, una elección más limpia. Y no lo creas, va a haber un gentío de la oposición haciendo propaganda por esa mentira. Ahora, cuando
fueron las imágenes de un incendio bastante respetable. Enorme, enorme, y con color evidente a combustible. Entonces, por supuesto, fue un incendio generado, enorme, enorme, impresionante, muy bien focalizado. Y bueno, lo que tenemos es eso. Siempre tú sabes que eso creo que forma parte del calendario electoral tradicional, porque esos depósitos del CNE ya habían llevado un pequeño incendio previo, habían sido víctimas de un gran robo masivo, casi siempre para las fechas electorales, ¿no? Creo que forma parte del calendario, parte de la agenda, de la Y las estructura. casualidades, son casualidades. No, yo creo que ya está en hoja. Tú sabes, hacen su plan de vuelo, ahí está. Volar el CNE. Ahora toca esto. Bueno, pero este señor Guiado pide un nuevo comité, de un nuevo CNE, pero será válido si es juramentado solamente por la Asamblea Nacional presidida por él mismo. Y en eso están, y en eso están. Por eso es que el primer paso era aquel acuerdo de hacer que se reincorporaran los parlamentarios del chavismo a la Asamblea Nacional. Después de reincorporado, como habíamos dicho que iba a suceder, porque eso era lo que se discutía desde La Habana, después en Noruega y luego en Barbados, después de incorporados, es para irle poco a poco engrasando la maquinaria para en algún momento el TSJ, que ellos dicen no reconocer, les diga no están en desacato, entonces reconocerán a ese TSJ y decidirán nombrar la asamblea, la rectoría del CNE. Eso se está haciendo con total normalidad, porque ya esa estructura del Guiado está sosteniendo reuniones con toda la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional de Luis Parra, con todos los chavistas y en representación de la Asamblea Nacional del Guiado, y ya está caminando desde hace rato el comité de postulaciones que viene a elegir los nombres que serían los rectores del CNE. No voy a ponerme a decir quién es cada caso, simplemente lo que debería de ser sociedad civil son 5 representantes del chavismo, los otros son 5 representantes de la MUD y sus filiales. No es nada. Es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre, ahí no hay novedad. La cochinada va a continuar perfectamente y van a poner a la gente a hablar sobre lo electoral. En el momento que la gente consuma esa droga, se quedan adictos y esperan elecciones. Hablando de Guiado, seguimos con el tema. Hay algo que me ha molestado muchísimo cuando está llamando a convocar a las calles. Dice, no va a haber disparos que puedan frenar al pueblo, pero el que pone el pecho es el pueblo. Entonces él no puede asegurar, no va a haber disparos, no va a haber amenazas que puedan frenar y detener al pueblo de Venezuela. Venezuela no se va a rendir. Pronto seremos millones en las calles unidos en una bandera de lucha contra la dictadura, contra la tiranía tendría que haber dicho, pero aparte, ¿cómo está convocando a la gente al matadero? En todas las funciones, matadero físico, matadero electoral, matadero intelectual, porque lo que le hacen a la gente de verdad es un abuso, es una ofensa. Entonces, mira, no es la primera vez, y la gente acudirá y vendrá lo de siempre. Entonces, tú sabes que hay una frase que utiliza mucho la oposición, que es cuando se quiere, se puede. Entonces, yo siempre utilizaba esa frase cuando Capriles llevó a la gente en la campaña electoral a marchar hasta el CNE, cuando regularmente no se podía pasar de chacadito. El gobierno quería y entonces Capriles pudo. Entonces, vamos a ver hasta qué punto el gobierno quiere que lleguen a la Asamblea Nacional o no quiere, porque la decisión no es del Guiado, es lo que el gobierno designe, es lo que veremos el martes. Entonces, el martes el país decidirá si sigue el chiste, entiéndase, chiste, o le da de nuevo, al seguirlo, le da de nuevo un cheque en blanco que ellos saben comercializar muy bien internacionalmente, que ellos saben validarse internacionalmente con eso. Para prueba están esas palabras del presidente Trump bajándose del avión. Ese fue el líder que Venezuela quiere. Esas son palabras que tienen que doler mucho a la población, porque mi país irresponsable fue y aplaudió eso, en la calle estuvo aplaudiendo eso. Ahora quitarle el banquito es quitárselo completo para poder decir que vamos a tener un futuro, porque mientras haya gente que vaya a seguir aupando esto y el martes esto tenga algo de músculo,
le volvieron a dar un cheque en blanco. Es que lamentablemente yo estoy convencida de que el martes va a haber gente en la calle. Sí, esa es la verdad. El músculo suficiente No para un par de fotos. nadie. Eso es lo que sería real y necesario. Pero el músculo suficiente para que ciertas fotos salgan bien y poder comercializar eso, sí. Y de acuerdo al músculo, el gobierno dirá hasta dónde te dejo llegar o no. Entonces, Pero ¿cómo podés hablar después de tiranía si hay gente manifestándose en contra y los dejan? Ahí está la gracia, esa es la gracia, esa ha sido una manipulación constante, por eso es que cuando se quiere se puede, cuando logra la orquestación perfecta el gobierno decide hasta dónde llega o no. ¿Por qué? Porque para eso están ellos, para mantener al país en este juego, mantener al país inmerso en esta mentira. Y le ha funcionado por 20 años y el país se niega a despertar esa realidad, grandísimos sectores del país se niegan a despertar esa realidad, o cuando despierten toman comportamiento de veleta. Lo cierto es que sí hay un sector del país que está despertando, está atendiendo bien el problema y lo está identificando bien. Y eso puede ayudarnos muchísimo, porque hay que encontrarle todas las vueltas y todas las trampas que hace tanto gobierno como oposición en ese sentido. Jenny, entre las trampas del gobierno, que siempre hemos conversado desde hace tiempo, está la trampa de la manipulación económica y el juego para poder obtener divisas y mantenerte dentro del mercado económico, ¿no? Entonces, esta semana salió un artículo sobre un juego de una empresa mexicana que está intercambiando petróleo venezolano, ellos reciben petróleo, y nos envían pipas de agua y maíz. Entonces, ellos están haciendo esto para... Ellos están muy claros que con eso no salen del marco de sanciones, debido a que es un juego de combustible y alimentos. Entonces salen del marco eventual de sanciones. Una compañía que no tiene nada que ver con la industria petrolera resulta que está recibiendo petróleo que triangulará. Y eso entrará dentro de la arquitectura de lo que será en el futuro, de manera formal, un plan de petróleo por alimentos, como el que habíamos hablado, y como el que fue protagonizando un escándalo inmenso de corrupción, el hijo del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, cuando se hizo eso para Irán, creo. Entonces, una de esas cochinadas constantes que le encanta a la estructura de izquierda someterlo, ¿no? Aquí fue impulsada por un asesor financiero que iba a ser el ministro de Finanzas de Henry Falcón, no recuerdo el nombre, Francisco algo. Ese es hijo de un comunista y fue el principal asesor de finanzas en los inicios de la Asamblea Nacional para la oposición, asesor de economía para la oposición. Por supuesto, hijo de un comunista tradicional de Venezuela. Bueno, él es el promotor de esa idea del juego de petróleo por alimentos en el país. Bueno, pero hay que destacar algo muy importante del gobierno, que detuvieron a 38 personas por presunto contrabando de combustible. Eso es muy importante, no hay que dejar de hacerlo notar. Increíble. ¿Tú sabes cuánto cuesta una gandola de combustible, Jenny? No. $1. ¿Cuánto? $1. El precio real de una gandola de combustible te rondará $1, $1.50. Eso es lo que paga el gandolero, que le llenen la gandola para él ir a ponerla en las bombas de combustible. Porque el precio es tan absolutamente ridículo, tan quedado en el tiempo, y es parte de lo que ha sido parte de la inmensa mentira de la que vive el país, que tú aumentas hoy la gasolina a 1000% y no se nota. Y no nada. No, porque la moneda está tan increíblemente devaluada, tan destruida, la moneda no existe, que no se nota. Simplemente no se nota. Es absolutamente, y no se va a notar, es absolutamente despreciable. Eso, y te estamos hablando de un aumento del 10%. Entonces, todo lo que tiene que ver con contrabando de combustible y todo lo demás por parte de algún tipo de visión de persecución, ley o justicia por parte del gobierno, simplemente es más teatro, porque quien impulsa el contrabando de combustible evidentemente es el gobierno. O sea que es más caro ir a comprar una botella de agua. Por mucho. Donald Trump extendió un año más la declaración de emergencia nacional sobre Venezuela. ¿Los ayuda a ustedes eso?
Mira, no sé hasta qué tanto punto nos ayuda a nosotros eso, como nos puede ayudar ante la opinión pública norteamericana. Porque en algún momento, si se quiere hacer algo por Venezuela, eso va a tener una implicación de orden militar. Entonces, esa implicación de orden militar tiene que tener algún tipo de crédito, pues tiene que tener algún tipo de realidad en el soporte del pensamiento de la opinión pública norteamericana. Y entonces es básico que ellos entiendan que esto sería ya el séptimo año consecutivo de esa declaración. Hay una crisis humanitaria grandísima. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y el señor Maduro dice que la mujer está hecha para parir y que tienen que tener 6 hijos. Eso es altamente revolucionario, ¿no? Yo creo que el único que... Sí, no, más allá de eso, eso es altamente revolucionario. Creo que el único que le llevó la contraria a eso en su momento fue Mao, ¿no? Porque el resto, tanto Stalin como Hitler, pedía lo mismo para su gente. Entonces, no importan las condiciones a las que las tuviese sometidas. La revolución es una sola. De nutrición crónica y todavía 6 hijos. Sí, porque eso es lo que la revolución pone a la gente a hacer toda clase de barbaridades. Él sigue el libreto, aunque la realidad pinte cualquier otra cosa. Mira, es esa mentira constante con la que se le habla a las sociedades. Mientras esa mentira, mientras los chistes, mientras el país hace que discutan esas cosas, lo importante de la revolución sigue avanzando. Mientras todo este tipo de cosas está sucediendo, mientras está Guaidó montando su parapeto de marcha, mientras el país está sufriendo el desastre económico sin entender, haber perdido totalmente su moneda, mientras esas discusiones por la tasa de natalidad que quiere impulsar el Maduro, mientras todas esas cosas están sucediendo, el gobierno sigue avanzando en su estructuración del gobierno comunal, ¿no? Entonces el gobierno sigue armando sus soviets locales y los va potenciando y cada vez dándole más estructura. Toda esa estructura que va tejiendo va a tener su armazón dentro del proceso constituyente que está también allí trabajando. Y en el momento en que esa estructura de comunas, de mini soviets, esté bien articulada, vendrá el zarpazo a nivel de constituyente. Y la gente no lo va a entender, no va a saber de dónde vino el golpe, porque van a estar muy ocupados pensando en qué le pasa a Cilia hoy, qué está haciendo Nicolás. Dios mío, ¿viste lo que hizo el diablo? Y entonces el país va a estar en eso. Mientras tanto, la revolución avanza y continúa adoctrinando, cercenando libertades y planificando cómo generar el gulag del Caribe de una manera más eficiente. ¿Qué hay de cierto en esa información que dice que las fuerzas de acciones especiales detuvieron a 6 hombres que llevaban material radioactivo? Mira, puede ser absolutamente falso, puede ser absolutamente falso, puede ser absolutamente real. Hay un gran problema en el país con este tipo de situaciones. Cuando el rumor es información y la verdad oficial es mentira, la información oficial es mentira, la verdad pierde valor. Eso es uno de los fenómenos de este proceso, ¿no? Te voy generando tal nivel de caos donde ya tú no sabes dónde pisar. No sabes, no entiendes qué es lo que está pasando. Porque lo cierto es que sí, Venezuela es un país con una alta capacidad para producir uranio, porque está ahí en nuestra tierra, pero no para procesarlo. Entonces, ¿en qué momento se hizo radioactivo? Entonces, ¿de dónde llegó? ¿Quién lo trajo entonces? ¿Dónde fue enriquecido? Toda esa cantidad de preguntas adicionales hay que hacerlas y no importa que se hagan porque nadie las podrá responder. No, claro, no hay respuesta para eso. El señor, a ver si lo encuentro por aquí, sí, acá está, Julio Borges, criticó los planes de la Corporación Andina de Fomento de querer comprar parte de las acciones de Venezuela para saldar lo que se le adeuda. Sí. ¿Todavía habla este señor? Habla y tiene crédito, ¿no? Porque ahora es el canciller ad hoc del gobierno legítimo. Bueno, entonces,
Por supuesto, él habla y eso tiene también sus jugadas muy interesantes. Si la Corporación Andina de Fomento decidiera sacar a Venezuela de la estructura a través de este concepto de cambiar la deuda por el paquete accionario dentro de la Corporación Andina de Fomento, eso generaría un movimiento extraordinario de comisiones y negociaciones donde seguramente él y sus amigos estarán muy bien colocados. Al montar la alarma hoy, para que eso pueda suceder, tú sabes que eso se va a necesitar aprobaciones de Congreso y cada una de estas cosas. Entonces, al montar la alarma hoy, es como diciéndole a los que quieren hacer eso, mira, recuerda que tienes que facturar por este lado también. Para todos se llenan la boca hablando de Venezuela. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosamena, sostuvo que la OEA seguirá apoyando la lucha por la paz, la democracia y superar la crisis en Venezuela. Todos hablan, pero nadie hace nada. Y no pueden hacer nada, y en el caso particular de la OEA, espero que no hagan absolutamente nada, porque no pueden hacer nada para la realidad de lo que necesita Venezuela. Es muy importante entender que lo que necesita Venezuela está lejos de cualquier articulado, lejos de cualquier tratado internacional. Lo que necesita Venezuela es un hecho fáctico. Es en ese proceso una relación bilateral donde una acción unilateral pueda hallarnos la oportunidad de futuro y desarrollarnos, sacar, extraer el cáncer socialista y podernos dar algún tipo de posibilidad de futuro mañana y de un proceso de imposición del orden. Cada una de las cosas que hemos hablado una y otra vez en ese sentido. Por lo tanto, ese tipo de organizaciones, cuando emiten algún tipo de cosa que pretenda de algún tipo de manera imponer un tipo de ruta, es nocivo. No se puede plantear aquí ningún tipo de asociación o acuerdo o tratado internacional dentro del marco de la constitucionalidad o la ley internacional, de nada, porque ninguna de esas cosas de verdad tiene el problema que tiene Venezuela. Entiéndase, esta organización criminal utiliza esa pistola que es el socialismo y tiene toda una estructura internacional para hacer que se respete cada uno de los procesos que hacen inviable la extracción del socialismo. Esa es la gracia de cómo estamos con esta situación. Entonces, cada vez que algún tipo de estos organismos emite algún tipo de declaración, si pasa más allá de la declaración y en esa declaración incluye algún tipo de mecanismo, es nocivo para Venezuela. Que exprese su preocupación, hasta eso se les agradece, hasta ahí. Noel, ¿quién es Humberto Calderón Berti? Ok, el doctor Humberto Calderón Berti fue presidente de PDVSA, fue ministro de Energía y Minas, fue, si no me equivoco, embajador ante la OPEP en los tiempos en que Venezuela era un país petrolero de verdad. Él pertenecía al Partido Social Cristiano COPEI. Él aceptó ser el embajador del Guiado en Colombia. Él aceptó ser el embajador del Guiado en Colombia y hubo un cortocircuito cuando el asunto del Cucutazo y desde entonces ha decidido intentar poner en evidencia cosas que todos sabían y cosas que él sabía cuando aceptó ser embajador. Punto importante. Entonces, no, porque ahora dice que sí, que la culpa de esto es de Leopoldo López. Es de Leopoldo López. Adivina quién fue quien llamó a Calderón Berti para que aceptara ser embajador, por favor. Por eso te pregunto quién es, porque me parece un poco raro. Dice que es un entorno tóxico el que está al lado de... Yo voy a ponerle en estos puntos y que conste, yo respeto la capacidad petrolera, del entendimiento del negocio petrolero por parte de Calderón Berti. Voy a ponerlo claro. Si él no sabía que Leopoldo López es quien manejaba el Guiado, no vuelva a hacer política, dedíquese a lo técnico. No vuelva a hacer política. Sí. Es nocivo para la política venezolana. Claro, porque si no entendió eso del comienzo, no entendió nada. Exactamente. Ahora, la señora Delcy Rodríguez catalogó las sanciones de Estados Unidos, escucha esto, como crímenes de lesa humanidad. Lo mismo ha hecho Cuba todos estos años con el cuento del bloqueo. Ahí tampoco hay novedad. Sí. Y conste, toda la izquierda mundial ha acompañado a Cuba en ese discurso. Entonces esperen a toda la izquierda mundial acompañando a Venezuela en ese discurso. Los pasos para que eso suceda se están dando. Esta semana también en las Naciones Unidas, maravilloso organismo que se encarga de validar cada una de estas cochinadas, firmó un acuerdo donde reconoce e impulsa la metodología de Venezuela para la lucha contra la droga.
No. Sí. Con todos los aplausos y otras cosas impresionantes. No solo, este mes también en las Naciones Unidas ya Venezuela forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta semana, este mes, tenemos su sillita. Entonces, eso es normal, pues. Jenny, Bueno, un puntico allí, precisamente de lo normal y la institucionalidad que logra hacer la izquierda de cada una de estas cosas, y por eso son estas cosas reconocidas, y la importancia de que los países hagan lo correcto. Bolivia está viviendo un proceso interesante y necesario, pero pongan ojo, ayer o antes de ayer, el Parlamento boliviano, el Parlamento Plurinacional Boliviano, donde tiene mayoría el partido de Evo Morales haciendo un par de sencillas alianzas, el movimiento al socialismo tiene mayoría, citó por tercera vez al ministro de Defensa a una interpelación. El ministro de Defensa la tercera vez tampoco asistió. Por lo tanto, de acuerdo a su legislación, al no asistir por tercera vez a una solicitud de ese tipo, inmediatamente, de facto, él está cesado en funciones. Eso es lo que dice la ley. Yo quiero traer esto a colación porque se entienda que todo lo que se está haciendo en Bolivia, lo que sostiene a la presidenta Áñez, es esa Fuerza Armada. Es la decisión de ese ministro de la Defensa. Cuando se pretende jugar a la democracia en un proceso revolucionario, lo que usted tiene es inestabilidad. Ahora, ¿qué va a hacer la presidenta Áñez? ¿Le va a simplemente quitar el banquito al ministro de la Defensa? ¿Qué le va a quedar dentro del generalato apoyándola cuando viendo que no defiende a quienes la colocaron en ese tipo de posición? El asunto es que entraste en un juego donde te va a ser muy difícil deslastrarte, porque la estructura criminal de la revolución está allí, vestida de democracia, y va a seguir haciendo trabajo para hacer inestable cualquier tipo de camino que no vaya de acuerdo a la estructura revolucionaria y el planteamiento revolucionario. Repito, no se puede jugar a la democracia después que usted sale de un proceso revolucionario, socialista. Entiéndanlo. Ahí tenemos una foto. En Venezuela el caso sería 1000 veces peor. No, Eric, se nos fue la hora. Dale un abrazo grande a tu mami, a Marisol, en este Día de la Mujer, y a todas las mujeres que nos están escuchando. Y siempre para adelante, no queda otra. No queda otra. Tenemos que lograr que Venezuela vuelva a ser el faro de América. Viva Venezuela. Viva Venezuela, Jenny. Viva Venezuela. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta el domingo.